Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por gestionar esta posibilidad de comenzar y dar inicio a una nueva sesión de este ciclo que tenemos el agrado y el placer de compartir junto con el programa universitario sobre estudios de África y Asia y también del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales desde el programa Sur-Sur. En esta oportunidad nos toca un tema hermosísimo para trabajar desde las prácticas estéticas de nuestras regiones y nos pusimos a pensar cuál sería una de las posibilidades que nos daban también entre tantas sesiones que hemos tenido a lo largo de este año, pensar las posibilidades que la música y la perspectiva desde el sur global pudiese también complejizar la forma en la cual los estudios sur-sur pueden dar de algún modo nuevas formas de construcción epistémicas, estéticas, ¿no? Metodológicas, pero fundamentalmente de vinculación entre las diversas culturas, ¿no? Tenemos el placer de estar aquí con Alicia Girón, directora del PUEA de la UNAM de México, y el placer de recibir a Ángel Quintero Rivera y a Benjamín Juárez, a quienes vamos a presentar en un momento. Dejo la palabra para Alicia. Sí, bueno, pues es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos. Efectivamente, a Karina y a mí nos da muchísimo gusto que esté aquí Benjamín Juárez Echenique y Ángel Quintero, quien son dos músicos especialistas en música y que, bueno, de alguna manera, si bien el objetivo de este conversatorio es realmente trabajar más bien la música desde Asia y África, pero también su relación con los países latinoamericanos. Tal como ha dicho Karina, este es uno de los últimos conversatorios que iniciamos hace algunos meses cuando se inició la pandemia del COVID. Y bien, hemos tocado diversos temas, hemos tocado temas de movimientos sociales, temas de género, temas de diplomacia internacional, muchísimos temas y que de alguna manera teníamos que terminar este conversatorio pues con el tema de la música. El hombre nace con la música y entonces a partir de ahí, tanto Karina como yo bueno, y Pablo Bómaro, decidimos que de alguna manera este era un muy buen momento para cerrar con broche de oro y pues nos da muchísimo gusto que estén aquí nuestros grandes maestros de música. Y bien, pues le doy la palabra a Karina para que presente a Chuco. Por favor, Karina. Muchas gracias, Alicia. Un placer darles la bienvenida nuevamente. Nuestro querido profesor Chuco Quintero Rivera, Ángel, conocido más cariñosamente como Chuco. Hemos compartido varias actividades hermosas desde Claxo en Puerto Rico y tengo el privilegio de presentarte. Chuco es sociólogo e historiador con una extensa obra sobre las clases sociales, la política y la música popular. Es autor o coautor principal también de muchos libros, entre ellos Salsa, Sabor y Control, Sociología de la Música Tropical, publicado por la editorial Siglo XXI en México en el año 1998 y va por su tercera edición, al menos hasta el año 2005, no sé si hubo una nueva reedición. Ese libro además ganó y obtuvo el Premio Casa de las Américas en el género de ensayo histórico-social y el Premio Iberoamericano de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales en los Estados Unidos. Chuco también es profesor invitado en nuestra especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños de Claxo y es un profesor de una gran trayectoria internacional, invitado por Barcelona, estuvo en Chicago, en San Pablo y en Boston. Es catedrático de la querida Universidad de Puerto Rico, Centro de Investigaciones Sociales del recinto de Río Piedras, y recientemente Claxo le ha publicado su libro que se llama La danza de la insurrección y que contiene hermosos ensayos, desde sus primeros ensayos
que van a partir de esa estadía de su tesis doctoral en estudios culturales en los años de 1976, cuando Chuco se sumergió en los archivos, escuadrinando esa compleja historia de la clase obrera puertorriqueña, entre innumerables trabajos en los cuales se encuentra el que ha incorporado este libro de Claxo, que se llama Socialista y Tabaquero, el ensayo más antiguo de la antología, pues es el que más claramente sirve de puente con los estudios culturales y la sociología de la música. En esta nueva y hermosa reunión que nos convoca, la pregunta que quisiéramos hacerte, querido Chuco, está relacionado por tus cualidades de bailarín, es un gran danzador, danzante de bomba, ¿no? Y esa especialización también, y queríamos preguntarte justamente por esa experimentación rítmica sobre la base de la bomba, uno de los géneros musicales más antiguos de Puerto Rico y que tiene también una herencia africana negra tan hermosa y valiosa para todos nosotros. Muchas gracias. Te escuchamos, Chuco, no sé si tienes... Bueno, ustedes me dicen cuando empiezo yo. Sí, ya. Bueno, pues claro. muy contento de estar ahí después de cierta dificultad técnica, ¿verdad? Para acostumbrarse a las nuevas maneras de comunicación que son inevitables y nos están ayudando a por lo menos mantenernos aprendiendo unos de otros, que es ¿verdad? Lo importante de los estudiosos, ¿verdad? Que nunca acabamos de aprender, sino siempre estamos tratando de aprender unos de otros. Bueno, y en ese sentido, pues felicito a los organizadores del programa de estudios de Asia y de África, porque realmente es muy poco lo que tradicionalmente conocemos de esos lugares, ¿no? En este caso, lo de África, pues es tremendamente importante para conocer América, ¿no? O sea que América, como la conocemos hoy, queda definitivamente marcada por lo que fue la trata esclavista, ¿no? Que vino casi inmediatamente en el momento del llamado descubrimiento, ¿no? Así que, y sin embargo, pues, esa memoria, pues, por muchas razones, esa historia, bueno, la historia normalmente no se estudia por ¿verdad? Las inclinaciones eurocéntricas que han dominado por muchas décadas, por siglos realmente, ¿verdad? Los estudios de las academias, ¿no? Y en las escuelas y eso, pues no, generalmente no está presente el estudio de África. Pero además, en el caso de una memoria oral o una memoria histórica, pues tenemos que recordar que la trata, que siguió existiendo, ¿verdad? Es importante porque no fue que de momento trajeron un montón de africanos, sino que fue un proceso que fue ocurriendo por 3 siglos. Hay buenos documentos sobre cómo se trataba de mercancías, digamos, pues había unos documentos que describen a esos esclavos. Y una de las cosas que señalaban pues era la edad, ¿verdad? Y tenemos pues unos documentos que siempre nunca son exactos, pero te dan una idea de la edad de las personas que venían y es claro que, y es lógico además, pero además es claro documentalmente que venían muchachos entre 14, 15, 16 años, que eso era lo más común. Por mucho, por una cantidad muy grande, ¿no? Y entonces, ¿cuánto? Y encuentra claro que no es un conocimiento tanto conceptual ni histórico, sino es un conocimiento no solamente en África, sino en general. Los muchachos de 14, 15 años pues aprenden mucho a través de
a través de anécdotas, de cuentos, y así se aprendió mucho. Claro, que en África tenían, por ejemplo, en Senegal, lo que llamaban los griots, ¿verdad? Los mayores que iban a seguir enseñándole a esos jóvenes, pero esos los esclavistas trataban de no traer a esas personas acá porque no les era rentable. Así es que se encuentran con la necesidad de desarrollar nuevas maneras de comunicación. Y esas nuevas maneras de comunicación se basan en unas maneras, obviamente, previas que tenían, pero donde es necesaria la inventiva, ¿verdad? Por eso, perdona, la frase que tú mencionaste, que está tomada de una de las de una canción muy, muy conocida, muy famosa en su momento, de Willy Colón y Héctor Lavoe, que se llamaba Ghana, fíjate, o sea, esa referencia a África. Y donde es una canción de una experimentación rítmica sobre la base de la música africana, pero es experimentación rítmica, o sea que no es recrear exactamente lo de África, sino a base de las maneras de comunicación que se fueron desarrollando en África, estas personas, junto con experiencias que fueron desarrollando en América, con las experiencias mismas del proceso de la esclavitud y con la presencia en el clima musical de otras músicas, pues fueron desarrollando entonces unas nuevas maneras de desarrollar, esa comunicación que fue tan importante para esos muchachos de 14, 15, 16 años, donde una de las maneras bien importantes de comunicación es la comunicación corporal, ¿no? Es bien importante en toda la vida de los seres humanos, pero es especialmente importante en los jóvenes de la adolescencia, ¿no? Donde esa expresión corporal es una de las maneras fundamentales de expresar unos sentimientos de su propio crecimiento, ¿no? De su propio desarrollo como seres humanos, ¿no? Así es que y en ese sentido, pues la música está indisolublemente vinculada en toda América con la música afroamericana, con el baile, ¿no? O sea, no es imposible pensar en las músicas afroamericanas sin pensar en el baile. Incluso músicas afroamericanas muy importantes que tuvieron un desarrollo posterior hasta los otros días, se puede decir, ¿verdad? En términos históricos, donde entonces fue empezando a desarrollar otras vertientes de elaboración y expresión musical. Y lo mismo con ciertas músicas clásicas, digamos, de raíz afroamericana, que no están pensadas para bailar, están ¿verdad? Se van desarrollando dentro de otros parámetros musicales muy cercanos a parámetros occidentales, pero con una base de expresión afro, y uno encuentra mucha presencia de mucha de la filosofía que está detrás de esa expresión musical, incluso en esas músicas clásicas, ¿verdad? Que uno encuentra como en la música de Leo Brauer en Cuba, o la música de Ernesto Cordero en Puerto Rico, o música de Bustamante en Santo Domingo, o ese tipo de música clásica, ¿no? Bueno, no sé cómo se va a hacer, si se va a hacer interrumpiéndome con preguntas, etcétera. Karina, tú me dirás, porque claro, esto es como, ¿verdad? Como una bellonera, decimos nosotros, que ¿verdad? En otros países le dicen la rocola o la wood lizard, ¿verdad? Que me echan una moneda y yo sigo hablando porque es un tema que me apasiona, pero
entiendo que quizás Tienes, conviene. Chuco, no, sí, tienes todavía 10 minutitos más para contarnos y después al final vamos a hacer un debate con el público. Pero Muy tranquilo, 10 bien, pues, minutos más. pues estupendo. Bueno, pues así es que se va desarrollando entonces perdón, la comunicación con África se mantiene de alguna manera. Y eso lo ha estudiado un compañero que se llama Errol Monte, que ha estudiado, tiene un libro estupendo y ha desarrollado unos programas de radio también. Como la música africana, pues no, el libro de hecho se llama Más que raíces, ramas o algo así, porque siempre se habla de la raíz africana de nuestra música y él dice que no, que eso siguió, ¿verdad? Siguieron en esa comunicación y eso pues es importante, pero para algunos, se nutre esto con la historia misma de la trata, de que no fue con excepción de unos lugares como el Pacífico colombiano, etcétera, donde hubo una migración, digamos, forzosa africana y después eso paró por mucho tiempo, pero en los lugares normalmente de la economía de plantaciones, la idea era traer personas para que trabajaran entre los 14 y los 22 o 23 años y que ahí pues, murieran y se reemplazaran esos trabajadores con trabajadores nuevos, con esclavos nuevos que venían, ¿no? Es una forma tremendamente perversa, ¿verdad? De reproducción humana, donde se rompe incluso con las tradiciones biológicas, ¿verdad? De que una población se reemplaza a través del amor, de la relación hombre-mujer, etcétera, ¿no? Donde la población más se reemplazaba a través del comercio que a través de la relación de género. Imagínense lo que eso significa para los estudios de género, por ejemplo. Claro que no todo fue así siempre, pero así fue bastante el caso de Haití, digamos, como ejemplo paradigmático, ¿verdad? De a dónde podía llegar ese tipo de esclavitud americana, donde está indisolublemente vinculada a la trata, que quiere decir al comercio. Y por eso uno encuentra que todavía en 1850, mediados del siglo XIX, más o menos la mitad de los esclavos en Cuba, por ejemplo, no habían nacido en Cuba, habían nacido en África. Y claro, esa renovación, digamos, pues mantenía una presencia de música africana en la música de los afroamericanos, que, algunos estudiosos cubanos han podido determinar la diferencia entre una música más cercana al Congo, que fue, parece, el lugar donde vinieron más personas en el 18, que una música con más elementos de Senegal o de Ghana, de los Yoruba, que era de donde vinieron más personas en el 19, etcétera. Pero de todas maneras, lo importante, con todo el desconocimiento de África que tenemos y que me alegro mucho por este programa, lo importante es que las músicas afroamericanas incorporaron a tradiciones africanas experiencias mismas que ellos estaban experimentando en América y que después va a ser muy importante en esa comunicación América-África, según ha trabajado Errol Monte, y él, por ejemplo, pone ejemplos preciosos de canciones de celebración de independencia de algunos países africanos que eran canciones de Afroamérica, ¿no? Así que tenemos que seguir aprendiendo mucho unos de otros, tanto nosotros más de África como ellos más de América, ¿no? De esa relación Afroamérica. Pero yo en los trabajos que he hecho he querido concentrar en esa filosofía que hay detrás de
de algunos elementos fundamentales de esa música afroamericana que uno encuentra en muchos diversos sitios de Afroamérica. No solamente en un país en particular, sino en muchos diversos sitios, lo que parece indicarnos entonces que tiene mucho que ver con la vinculación con África, no solamente con la experiencia de ellos en América, ¿no? Y claro, en esta presentación pues no lo remito a esos escritos, ¿verdad? Porque no, pero quiero dar algunos ejemplos para que ustedes vean esa importancia. Una de las cosas que uno encuentra en todos estos lugares es que en casi siempre hay un juego donde hay un tambor que está dando un toque básico, ¿verdad? Un toque básico, un ritmo básico. Y otro tambor o otros tambores, digamos, pero por lo menos dos que está elaborando, haciendo elaboraciones sobre ese toque básico. Eso es eso filosóficamente es muy importante. Y lo mismo pasa con los bailarines. Hay unos bailarines que están haciendo el ritmo básico y hay otros bailarines que están especie de dialogando con el tambor improvisador. Eso uno lo encuentra en muchos lugares de América. Está en la bomba en Puerto Rico, está en la huoca de Guadalupe, está en una de las vertientes de la rumba en Cuba, está, lo he visto, me lo han dicho en lugares afro en Costa Rica, aparece en documentos en Atlanta, desde Atlanta hasta Montevideo. Así es que es algo que es parte de esa manera de ver el mundo, donde frente a la música que fue dominando Europa, donde hay un principio, un medio, un final, ¿verdad? Un clímax, un final, o sea, hay como una especie de línea de tiempo, de desarrollo de tiempo. En esta continuidad y cambio son elementos indisolublemente vinculados. Eso es si uno se pone a pensar en su vida cotidiana, así es la vida. Continuidad y cambio están siempre ocurriendo, ¿no? Y elaborar esa realidad humana de manera estética, no solamente el que uno se va volviendo de niño a adolescente, adulto, a viejo y muere, ¿verdad? Una línea de tiempo de eso, sino además que en el tiempo cotidiano que se vive, uno está constantemente haciendo referencia a elementos pasados y innovando elementos hacia el futuro, o sea, continuidad y cambio, pues es una visión importante de la manera como se entiende el mundo, ¿no? Y yo no conozco muchos elementos de la filosofía africana y a mí me gustaría mucho aprender cuánto de eso fue, ¿verdad? Algo que se trajo de África, como parece por la enorme dimensión geográfica que tiene en América, o cuánto de eso fue, probablemente ambas cosas son importantes, cuánto de eso fue parte de ese proceso de esclavización donde se daban unos procesos de cambio dentro de unos intentos de continuidad. Además de ese elemento, también el elemento dialógico. Es que en lugar de existir una visión, digamos, musical piramidal, donde hay un elemento que es el central y elementos que son complementarios, como se fue desarrollando la música en Occidente. Digamos, el elemento de la melodía, que es como decir la cancioncita, ¿verdad? Para aquellos que no conocen los términos musicales, domina sobre la armonía, es como
que es lo que en la música popular llamamos acompañamiento, y fíjense que la palabra misma lo dice, que es un elemento como suplementario, el ritmo, y otros elementos de la música como el timbre, etcétera, pues vienen siendo como elementos que van a fortalecer a la melodía. En el caso de nuestras músicas, no. En el caso de nuestras músicas lo que hay es un diálogo. Por eso muchas personas formadas en la música europea dicen, no, es que la música de ustedes es puro ritmo. No, en la música de nosotros hay mucha melodía, ¿verdad? Cualquier bolero, pues, la melodía es tremendamente importante en los toques de santos, en muchos, las melodías importantes. Lo que sí no está es que el ritmo no está supeditado a la melodía, sino que hay un diálogo entre la melodía y el ritmo. Y lo mismo con la armonía. Lo de la armonía es muy importante, porque nos lleva también a muchas de las tretas del débil, digamos, en momentos en que hemos sido dominados, digamos, y hemos tenido que darle la vuelta a las luchas. Pues muchas veces musicalmente lo hacemos a través de la armonía, y eso está muy presente en la música brasileña y en el jazz, por ejemplo, pero también hay un elemento de género que me parece muy importante. Una de las principales compositoras puertorriqueñas, mujer, fue, ¿verdad? Porque ya murió, una mujer llamada Silvia Rexach, que es la gran compositora puertorriqueña en el género del bolero feeling, ¿verdad? Pero ella desarrolló toda una manera de componer donde la armonía llevaba una voz cantante. Tenía una voz propia y una voz cantante. Fíjense qué interesante, porque la mujer generalmente se supone que sea precisamente el acompañamiento, ¿verdad? Lo que es la armonía de la melodía. Y sin embargo, ella llevaba ese supuesto acompañamiento a un papel protagónico, ¿verdad? Pero no era una lucha de frente, eliminar la melodía, sino era poner la armonía, mantener la melodía, pero poner la melodía a un papel igual o incluso en momentos protagónicos. Así que eso son, ese elemento dialógico de la música hace que se da en muchos niveles. Se da tanto a nivel de la relación entre melodía, armonía, ritmo, textura, etcétera, pero se da también en términos de el compositor y los músicos, que están en diálogo. No es que el compositor compone algo y los músicos tienen que tocar lo que el compositor escribió, ¿no? Los músicos siempre están en diálogo con el compositor en nuestras músicas. Los distintos instrumentistas están en comunicación entre ellos, y la comunicación entre los que están tocando y los que están supuestamente recibiendo, los supuestos recipientes de esa música, que dejan de ser recipientes y se convierten también en actores en la medida en que, por ejemplo, bailan. Y mucha de la música nuestra, si no hay bailarines, los músicos dicen que falta esa química. De eso usan esa palabra, esa química. Ahora que hay unas mujeres que ganaron el premio de química, pues me parece importante recordarlo. Así es que ellos hablan de eso, de que falta la química entre los bailarines y ellos, porque con la manera como la gente baila, así también ellos en comunicación con lo que ellos tocan, ¿no? Eso es muy, muy claro en las músicas más apegadas a la música afro, pero incluso está presente en músicas como la salsa, músicas más contemporáneas, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos que le quería dar dentro de mucho que podemos hablar de esos elementos filosóficos, ¿verdad? De concepción de mundo y de concepción de las relaciones de género, de concepción de las relaciones entre las personas que hay en unas prácticas musicales, ¿no? Y que esas prácticas que remiten
a una relación de América con África, aunque muy poco conocida en detalle, digamos, por nuestro desconocimiento de la historia y de la sociedad africana, pero muy claramente hay esa, esa idea, digamos, o sea, la música nuestra, la música, por ejemplo, de salsa o de jazz, etcétera, pues es muy claramente, o sea, se entiende, los mismos participantes le entienden muy claramente vinculada a esa, a esa relación, ¿no? Así es que Muchas felicito gracias. y entonces estoy Gracias. abierto a toda la, ¿verdad? La comunicación que ustedes quieran. Muchas gracias, Chuco. Hermosa presentación. Les compartimos también el link para descargar tu libro desde Claxo. Les invitamos a leerlo y te invitamos a quedarte hasta el final. Muchas gracias. Le paso la palabra a Alicia. Sí, bueno, pues es un gusto presentar a Benjamín Juárez Echenique. Él actualmente es el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM Boston, o sea, la UNAM dentro del proyecto de internacionalización. Tenemos varias sedes, Chuco. Tenemos en China, en Reino Unido, en Alemania, en España, en Francia, en Costa Rica. Yo espero que algún día lleguemos a Puerto Rico y Argentina también. Pero bueno, Benjamín es actualmente profesor de Bellas Artes y Liderazgo y Arte en la Universidad de Boston. Es miembro del Consejo Directivo de Early Music America y miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia en Estados Unidos. Él estudió música, ópera, dirección de orquesta y musicología en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en Cal Arts y en Europa. Y también fue director de música y danza en la UNAM, fue director de difusión cultural de la Universidad de Anáhuac Sur, fue director general del Centro Nacional de las Artes y director de vinculación del Instituto Mora antes de asumir el decano de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de BU, y ha trabajado con las orquestas sinfónicas del Estado de México, la Filarmónica de la Ciudad de México, y también ha sido director invitado de orquestas no solamente en México, sino en Europa, en Estados Unidos y en la República Popular China. Ha estado invitado para dirigir la Filarmónica de Shanghai y fue el primer director latinoamericano en dirigir en dicho país. Quiero también mencionar, y antes de iniciar el conversatorio, estaba yo platicando que Benjamín, cuando fue director de música en la UNAM, que está ubicado en lo que es la sala Nezahualcóyotl, que seguramente muchos de los que han estado por México y por la UNAM, es una sala apasionante, increíble. Él tuvo un programa para niños, porque fue en aquel entonces el Año Internacional del Niño, y recuerdo cómo yo llevaba a mis hijos cada 8 días a los conciertos que Benjamín organizaba, y recuerdo mucho las canciones de Cricri, que yo no sé si en Puerto Rico haya llegado el músico Gabilondo Soler, y entonces es un buen recuerdo para iniciar la plática con Benjamín. Y bueno, tenemos una pregunta para él, un poco para ir calentando los motores, y un poco es, Benjamín, en tiempos de encierro por la pandemia, nos da la impresión que más gente escucha música y ve películas o programas en casa, pero ¿cuáles son las músicas que te han acompañado y a qué te refieren? O sea, ¿qué te evocan en tu caso? O sea, ¿cómo la has vivido? ¿Cómo has vivido la música? Y bueno, pues un poco, ese es un poco para que nos platiques cómo ha estado esta situación de la pandemia y tu relación con la música. Por favor, Benjamín, te dejo el micrófono. Apago el mío. Mil gracias, Alicia, mil gracias, Karina, y Chuco, felicidades por tu libro. Conocía yo una edición anterior que se hizo precisamente en México en siglo XXI, y me da muchísimo gusto ver ahora esta nueva edición. Pues sí, cuando uno huye de la soledad, encuentra compañía en la música. Y mucha de la música que he estado escuchando pues tiene que ver con
con mis recuerdos en la Ciudad de México, con la música que me ha gustado investigar y donde también encuentro a lo largo de toda esa trayectoria una gran cercanía con distintas tradiciones africanas. Hay que recordar que se conmemoró el año pasado 400 años de la llegada de la esclavitud africana a Estados Unidos, cuando en México esto sucedió 100 años antes. Ya en 1519, cuando llega Cortés, él trae a esclavos negros acompañándolo. Lo vemos claramente en códices dibujados por manos aztecas y por manos tlaxcaltecas. Y también es interesante que el tema de esta herencia de raza la encontramos en la música. 2 años después de que llega Cortés a México, envía Pánfilo de Narváez a un grupo y ahí encontramos nuevamente a un par de esclavos africanos, uno de los cuales era músico y se volvió el hombre espectáculo de Cortés, y desde entonces tenemos una gran tradición de música con raíces africanas, tanto en la representación como en la presencia. Un tema interesante es que durante todo perdón, me está llegando una serie de mensajes diciendo que no me ven y Chuco, creo que es porque tienes prendido tu micrófono. Cuando te escuchamos, te tenemos que ver a ti. Entonces, si puedes apagarlo, creo que pues bien. podrá verme. Gracias. Entonces, ahí en todo lo que es el periodo de la colonia, pues nos vamos a encontrar con que hay más, en algunos momentos, descendientes de africanos o mezcla de español con mexicano o de indígena con africano que peninsulares. Y pues eso va a dar una gran riqueza musical en las fiestas, en las actividades de las catedrales. Uno de los grandes maestros de música durante el barroco, Juan Gutiérrez de Padilla, que vivía en Puebla, tenía como parte central de sus villancicos, que he tenido la oportunidad de estudiar y de grabar, lo que llamaba las negritas, y que era un primer encuentro de música europea y música de origen africano. Obviamente no es sino una representación, pero ya tenemos ahí una presencia que también la vemos en un gran número de músicos, de pintores como el gran Miguel Cabrera, que van a tener un origen africano en México. Y esto, hablando de lo que nos comentaba Chuco de la parte mística de la música africana y cómo tenemos que entenderla desde patrones que vayan más allá del canon europeo. Ahí yo creo que hay que releer a Rita Segato, que empezó su carrera como etnomusicóloga y que ha trabajado no solamente la música africana de Brasil, sino también trabajó en Venezuela y ya en otros temas, por supuesto, en México. Una nueva forma de entender y de sentir y de usar el cuerpo a través de la danza para ver esa riqueza que ahora se ha vuelto universal a través de
la música popular, a través del jazz, a través de las influencias que han tenido compositores de música sinfónica y de música de concierto, y que tiene en el corazón este ritmo de 3 con el ritmo de 2, que juega, que deja espacios para la improvisación, que se disloca, que no se tiene que, no es fácil escribir. Ya ahí el primer crítico de esa visión eurocentrista de la música es el mismo Rousseau, cuando critica la plancha 9 de la enciclopedia, y donde dice, bueno, esta música de Persia o esta música de China está bien transcrita. La música de otras geografías se puede escribir en una partitura europea, y eso lo podemos ver obviamente en toda la música afro-mexicana, afroamericana, afrocaribeña o africana. Yo cuando estuve estudiando en California, tuve la oportunidad de estudiar la música de la cultura Ewe de Ghana con grandes maestros, y pues no nos enseñaban a transcribir a pentagrama la música, sino a tocarla, a cantarla y a bailarla. Y no era una o la otra, sino todo era parte de lo mismo, como lo vemos en el son jarocho, como lo vemos en la Costa Chica de Guerrero, y de alguna manera esta riqueza del 3 y el 2, yo la veo como el hombre de Viturbio, como el ideal chino de encontrar la cuadratura del círculo. Dentro de la teoría renacentista de la música, el 3 refiere a la Trinidad, refiere a lo divino, a lo perfecto. El 2 es lo humano, lo bípedo, los 2 brazos, las 2 piernas, los 2 ojos. Y cuando estamos en ese espacio mágico, donde el 2 se vuelve 3 y el 3 se vuelve 2, donde estamos en contacto con los espíritus, y los espíritus a través de la música y de la danza se apropian de nuestro cuerpo, encontramos lo humano en lo divino y lo divino en lo humano. Y eso está muy bonito, yo creo que debería describirlo, porque no lo he escrito y tampoco lo he leído en ninguna parte. Pero ya para, además de esa música renacentista, pues en este encierro he tenido el gozo de escuchar, por ejemplo, una obra de una colega, una de las grandes compositoras, también profesora de la UNAM, Gabriela Ortiz, que es un oratorio sobre el primer levantamiento de cimarrones en América. Yanga, 1609, seguramente dentro de la historia afroamericana, un punto muy importante que de alguna manera no es tan conocido en México, porque nos cuesta trabajo aceptar esa raíz africana. Me decía un colega ilustre de Harvard que todos los mexicanos tenemos una abuelita o un abuelito negros encerrados en el ropero de la azotea, y que no nos gusta usar la palabra negro, decimos moreno, decimos prieto, decimos apiñonado. Bueno, moreno, negro es lo mismo. Y yo le decía que no tenemos un abuelo o una abuela encerrada, porque yo por lo menos tengo 3, con mucho orgullo. Nada más basta verme la nariz para ver claramente, cuando tenía pelo también, ese origen. Y obviamente en esa dicotomía de la visión postrevolucionaria de que México es o indígena o español, dentro de esa concepción quebrantada en 1000 pedazos de la idea de las castas durante el virreinato, no se ha celebrado tanto la herencia africana, ahora la llamamos la tercera raíz, y reconocer que muchos de nuestros héroes, el mismo Vicente Guerrero, pues fue el primer presidente
afroamericano de un país en este continente. Y ya en los años 40, 50, pues la Ciudad de México se volvió una parte de ese triángulo mágico con el Caribe y con Nueva York, porque no es solamente en Puerto Rico, no es solamente republicana, en la República Dominicana, ni en Cuba, que encontramos a esos grandes maestros de salsa, de bolero, de antes el danzón, después, como no bailamos muy bien, el cha-cha-cha, y donde vamos a encontrar a figuras inolvidables como Pérez Prado, como Bola de Nieve, y mexicanos como Toña la Negra, como Agustín Lara, como Güelo Rivas, que lograron un triángulo mágico que puso este tipo de música, de danza, dentro de la cultura popular del mundo a través de esa interacción de traer el ritmo de Cuba con los instrumentos de aliento de las big bands de Estados Unidos y el saborcito mexicano en una colaboración, una complicidad en la cual obviamente gente como Agustín Lara, como Güelo Rivas, iban a jugar un papel muy importante. Y aún años después vemos una gran colaboración de músicos que podríamos llamar garífunas, es decir, gente que viene del Caribe a través de Honduras y llega a México, y ahí una de las grandes familias es la familia Laboriel. Yo tuve la suerte de ser compañero de una gran cantante de esta familia, Ela Laboriel, y su hermano Johnny era una leyenda porque él fue, imagínense, un mexicano hondureño garífuna quien introdujo de alguna manera el rock and roll en México, y otro es uno de los más grandes bajistas del mundo, Abraham Laboriel, que le dieron recientemente un doctorado honoris causa aquí en Boston en la escuela Berkeley. Así es que esa interacción entre el ritmo característico de la música, principalmente de la costa oeste de África, que va a germinar en Brasil, en el Caribe, en México, que va a ser la madre generosa del jazz y de mucha de la música que ahora escuchamos, bailamos y que nos acompaña en este aislamiento forzado, y que esperamos se dé el momento de poder volver a bailar y a vivir en esos salones de baile, en esos festejos como los que se hacen en Veracruz para bailar el danzón, donde se encuentran todas las clases sociales y todas las razas en la alegría de poder bailar juntos con ese sabor, con esa elegancia que no encontramos en ningún otro lado, con la fiesta que vemos en los sones jarochos de la costa de Sotavento, en Veracruz, o desde luego las grandes tradiciones musicales de la zona de la Costa Chica de Guerrero. Pues esperemos que ese día esté muy cerca. Y pues, Chuco, felicidades mucho por tu libro. Quisiera yo también mencionar un libro que puede ser contraparte de un colega, Michael Birnbaum Quintero, y él es de una familia mezclada de todos lados, que desde Nueva York y viviendo esta música en Nueva York, se ha dedicado a estudiar los ritos, los derechos y los ritmos como una genealogía del significado musical dentro de la costa del Pacífico Negro de Colombia. Tenemos mucho que
leer, tenemos mucho que discutir. Y sí conocer la teoría del canon para poderla complementar y enriquecer. Hay que ver que esto está ligado a la ideología. No solamente Mendelssohn crea el primer gran conservatorio en Leipzig y rescata a Bach para decir somos los herederos de los tres grandes genios de la música, Bach, Beethoven y Brahms, y lo demás no tiene la misma altura, sino somos los germanos los que apreciamos, los que sabemos el valor de esta gran música. Y desde el principio queda este aparato ideológico, casi de propaganda, armado para que todo lo demás no pueda entrar al canon. Tenemos que crear un canon desde la música de las Américas, dentro de la cual la música afroamericana, desde el jazz a las chilenas, desde la música de Puerto Rico, las bombas o las danzas cubanas, estén en el corazón de lo mejor que hemos dado a la música del mundo. Y eso no es chauvinista, eso es la verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Benjamín. Y gracias, Chuco, por todas estas pláticas, que son unas pláticas para que podamos recoger de alguna manera, pues, nuestras raíces, que como ha dicho Chuco y como ha dicho Benjamín, muchas de ellas vienen principalmente del África, y sobre todo porque, muy bien dices, Benjamín, hay que reconstruir esos orígenes de nuestra música para que estén en el canon, porque efectivamente, ideológicamente, nos han creado y nos han inducido en que la música clásica es la que son los parámetros, es tocar el piano, ir a un concierto de música clásica, es cultura, y todo lo contrario, o sea, también nuestra música es parte de una cultura que nace por ese tránsito de personas que vienen a América, que vienen desde la conquista, y que incluso muchos de ellos están desde antes. Entonces, han hecho cosas muy interesantes, y efectivamente debemos, yo creo que algo que está tomando mucha fuerza es la tercera raíz, y efectivamente, y recientemente voy a platicar una experiencia. Me tocó el ADN, o sea, ahora todo el mundo está haciendo el ADN. Una de mis hijas tomó las muestras para que mandarlas a Estados Unidos, y cuál no sería mi sorpresa, que bueno, yo sé, mi padre es peruano, mi madre es mexicana, pero resulta que yo tengo raíces de Senegal. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que todos tenemos raíces, la mezcla de más de 400 años, ¿verdad? Desde que llegan desde que supuestamente Colón descubre las Américas, o sea, esos 500 años o más de 500 años, pues tenemos una mezcla, pues por supuesto que del África y de todas las culturas, pero creo que se han hecho comentarios muy interesantes. Creo que deberíamos de seguir por el tema de la música, buscar un mayor acercamiento, y sobre todo esa gran influencia que África nos ha dado. Bien, se han dicho cosas muy interesantes. La familia Laboriel también ha sido muy importante en México, incluso uno de ellos, y no sé, Benjamín, a lo mejor tú me corriges, era baterista de uno de los Beatles, y hace poco dio un gran concierto en la Unión Soviética, bueno, no, ya no es la Unión Soviética, en Moscú, ¿verdad? Sí, Abraham, bueno, uno de ellos es baterista, y Abraham ha tocado prácticamente con todo el mundo, con Elton John, con jazzistas, en películas, y yo creo que es el bajista de guitarra más grabado en la historia de la música. Así Sí, es sí. que, y orgullosamente mexicano y orgullosamente garífuna.
Muy bien. Bueno, Karina, no sé si ya tienes algunas preguntas del Sí, público que las quisieras aquí retomar. hay algunas preguntas que les queríamos hacer. Una es para Chuco. ¿Estás ahí, Chuco, querido? Que hay una pregunta No, para como ti. que se me fue la imagen, pero oigo perfectamente. Perfecto, te escuchamos muy bien, así que te leo la pregunta que hace Matías Lustman, que dice lo siguiente. Chuco, hablaste sobre un diálogo que los afroamericanos establecían mediante toques y música. ¿Cómo crees que se logró construir, cómo se reconfiguró aquí en América? Como no entendí bien. ¿Puedes repetirla? A ver. Sí, claro. Vos hablaste de un diálogo que los afroamericanos establecían mediante los toques y la música. ¿Cómo crees que se logró reconfigurar esto en América Latina y Caribe? Ah, sí, bueno, es muy, de hecho, hay algunos documentos que evidencian, tanto lo sacó Moreno Fraginals, como en Puerto Rico un historiador que se llama Suet Vadillo, que los esclavistas trataban de poner, de juntar esclavos que no hablaran las mismas lenguas, para que, bueno, dificultar, ¿verdad?, el desarrollo de rebeliones, ¿no? Y entonces hay evidencia también de revueltas de esclavos que se desarrollaron a través de toques de tambor. O sea, se comunicaban a través de toques de tambor. Porque eh, aunque desde Senegal hasta el Congo había en ese momento muchas lenguas, eh, sin embargo, se compartían una serie de lo que llaman toques musicales, toques rítmicos, toques que tenían un área geográfica más amplia y la gente se conocía más, que a través de las lenguas, ¿no? Las lenguas podían ser lenguas hermanas, como es el español con el francés, digamos, pero si tú los pones juntos, un francés y un español, de momento no se entienden, ¿no? Pues lo mismo pasaba, aparece en estos sitios, ¿no? Claro, son referencias que uno encuentra aquí y allá y eso, ¿no? Todavía hay mucho por estudiar, todavía hay mucho por investigar, ¿no? Así es que, pero sí hay elementos que nos señalan claramente que había ese tipo de comunicación, tanto rítmica como corporal. De hecho, hay una estudiosa brasileña, Diniz, de apellido Diniz, que señalaba que precisamente por esa dificultad de comunicarse con palabras, la comunicación corporal se acentuó. O sea, que no solamente se mantuvo cierta comunicación corporal ¿verdad?, de una descendencia africana, sino se acentuó. Y ella pone ejemplos a través de distintos, de distintos elementos de la capoeira y de otras formas de danza, etcétera, como hay una serie de elementos rítmicos y de comunicación corporal que fueron desarrollándose más ante la ausencia de la comunicación verbal, ¿no? Es algo que, que es bien importante que se desarrollen los nuevos estudios afro, ¿verdad? Ahora tenemos este curso en Claxo también, ¿verdad? Es importante que la gente interesada pues se una también sobre el mundo afroamericano, porque hay tantas cosas que realmente se han silenciado y se necesitan aprender. Nuestra tradición
eurocéntrica, ha sido tremendamente centrada en la palabra. La palabra ha sido muy importante, que lo es definitivamente, pero hay tantas otras maneras de comunicarse y de elaborar conocimientos que no sean necesariamente a través de la palabra, que la historia afroamericana nos puede ayudar a conocer más sobre lo humano en ese sentido. Hermosa, sí, respuesta. Y a propósito de también lo que decía Alicia acerca del rol fundamental de los griots, ¿no? Es decir, en Senegal, por ejemplo, sabemos que cada familia tiene un griot y que está presente en los acontecimientos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí creo que también es hermoso pensar en cómo los juglares africanos, ¿no? Sería algo así como ese oficio milenario que tiene también el arte de contar, ¿no? La oratoria en las tradiciones orales, ¿no? Que también es tan importante en África y que fue, claro, fuertemente reprimida y borrada de la memoria, ¿no? Desde que el eurocentrismo se ha impuesto con ese discurso de poder saber, esa colonialidad, ¿no? Al decir de nuestro gran amigo Aníbal Quijano, ¿no? Creo que sí, lo que dice Chuco también es importantísimo de mencionar acerca de la importancia de África, nuestra América Latina, nuestro Caribe, ¿no? Hay otra pregunta que es para los dos, dice así: la convivencia de continuidad y cambio en las músicas afro responderá a una percepción cíclica del tiempo. He oído hablar a filósofos bantúes sobre una percepción circular del tiempo en esta cosmovisión. No sé quién de los dos desea contestar. Alele García. Bueno, Okay. no sé, que como yo contesté la última, pues Benjamín, le doy la palabra a él primero y después sigo yo. Muy bien. Benjamín y Chuco. Claro, esta percepción circular del tiempo es algo que encontramos no solamente en muchas culturas africanas, sino también en muchas culturas de los pueblos originarios del continente americano, particularmente entre los mayas. Esa paz interior que tienen ellos, especialmente la posibilidad de imaginar el futuro porque saben que todo es un ciclo. Hay un huracán, va a haber un incendio. Hay un incendio, va a haber después tierra para hacer nuevos cultivos. Y todas las cosas buenas y malas que pasan están marcadas por un ciclo dentro del cual está la vida y la muerte, y dentro de la cual también la música juega, no como en nuestra sociedad contemporánea, un papel de entretenimiento, sino un papel ritual que marca el nacimiento, que marca la entrada a la madurez sexual y que marca también la muerte. Y a través de la música vamos nosotros dándole la bienvenida a esos momentos. ¿Por qué? Porque en la música, como decía, es un espacio y un tiempo que no es el de acá, sino que está abierto a la presencia de otros espíritus, de otras realidades. Y eso nos pasa a veces, estamos escuchando música y nos parece que fue el tiempo muy rápido, o a veces que fue muy lento, pero estamos en un tiempo que no se mide con relojes y que menos se mide con metrónomos. Y es ahí donde podemos encontrar esa visión filosófica del tiempo circular que encontramos en muchas filosofías del continente americano, de África, aún
en Oriente y que obviamente permite que la música tenga un significado y un valor, un empoderamiento muy distinto. Porque antes de que hubiera música había caos. Cuando hay música empieza a haber orden, empieza a crearse el mundo. Y aquí estoy citando a Jacques Attali, que muchas veces copiaba de mucha gente lo que decía, pero que de todos modos hay que leerlo y hay que citarlo a veces. Sí, yo quisiera añadir algo también, que es, bueno, o ahondar sobre algo que, ¿verdad? Que dijiste, y es ese elemento de que el tiempo se experimenta de manera distinta, ¿verdad? Aunque uno puede poner un reloj de arena y decir, bueno, pues tanto, cuando vas a la arena aquí, pues es un minuto, digamos. Sin embargo, no se experimenta de esa manera, se experimenta de una manera muy diversa, y trabajar con ese, bueno, lo que dicen que no, que hay que tomarlo como dice el reloj de arena, pues dice su supuesto es que el ser humano lo que hace es tergiversar la realidad de un tiempo que es científicamente medible. Pero resulta que, que el verlo de una manera distinta, que es decir, bueno, esa subjetividad de experimentar de maneras distintas el tiempo, no es que se está tergiversando una realidad dada, sino que es una realidad en sí misma, una realidad humana en sí misma, que se experimenta el tiempo de una manera distinta. Entonces, nos lleva a admirar culturas que tratan de trabajar estéticamente con esa variedad humana del tiempo, ¿verdad? Y en ese sentido, las músicas nuestras que trabajan no sobre los metros establecidos, ¿verdad? De 1, 2, 3, 4, etcétera, 1, 2, 1, 2, sino que trabajan sobre las claves, ¿verdad? Tan, 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 los 3, 2, eso que hablaba, ¿verdad? El compañero, pues, pues es otro elemento filosófico muy importante en esa visión distinta del tiempo que tienen esas músicas afroamericanas. Y quería añadir otro elemento más que también que está muy presente en nuestras músicas, que no es solamente el elemento circular, que es, es algo muy interesante, sino es también el elemento de la repetición hacia la intensificación. Y es como esa repetición, pero que a la vez está elaborándose, o sea, está habiendo cambios a la vez que hay una continuidad, también se hace en la medida en que se va a luchar o se va a tratar de alcanzar estados de conciencia distintos, ¿verdad? Es el caso ¿verdad? De cuando se le trepa un santo a una persona, que se hace siempre con música. Los estados alterados de conciencia son un elemento importante en la historia de la humanidad, pero que es bien interesante cómo tienen distintas bases en distintas culturas. Digamos, hay una cultura que es el silencio o la nada. La nada, a través de la nada se alcanza un estado alterado de conciencia, o a través de el silencio absoluto, digamos, como el anacoreta, ¿verdad? Que en una cueva rezando solo o algo, pues alcanza un estado alterado de conciencia. Entonces es bien interesante que en Afroamérica eso no es posible. O sea, el estado alterado de conciencia se da siempre en relación a los demás, y siempre con música, y siempre con una música que combina la repetición y la
¿verdad? Y la alteración y el cambio, ¿no? Así que ese elemento, ¿verdad? Quería traer ese otro elemento que tiene mucho que ver con la espiritualidad también, que es ese, cuando uno va, cuando se logra a través de la música una experiencia espiritual de una alteración de la conciencia, ¿no? Hermosísima discusión. Aquí se suma otra pregunta más que hace un compañero Javier, que dice lo siguiente: ¿qué estrategias están desarrollando los artistas afrodescendientes para continuar vinculándose con los ciudadanos durante la pandemia? No sé quién quiere comenzar, si Chuco o Benjamín. Bueno, acá por lo menos hay muchos, están haciendo como muchos de nosotros también. Ha habido conciertos a través de las redes, etcétera, ¿no? Estamos en un periodo, en Puerto Rico por lo menos estamos en un periodo electoral, y como siempre, pues la música ahí tiene un elemento importante, sobre todo una música que fue muy importante para un movimiento que hubo en el 2019, donde logramos pacíficamente sacar al gobernador de Puerto Rico, a través de unas manifestaciones donde la música jugaba un papel fundamental, ¿no? La música y el baile, ¿verdad? Y se hizo perreo frente a la catedral y todo eso, ¿verdad? Era como parte de romper. Ahora pues no, pero ahora con la pandemia pues definitivamente se ha limitado eso mucho, pero lo hay mucho en las redes sociales, ¿no? Que no es una casualidad que en las redes, pues el elemento de la juventud, pues está mucho más acostumbrado a utilizarlas, ¿no? Y que hasta ahora, pues, era un fenómeno muy, digamos, problemático, porque era por un lado una manera de vincularse a los demás, pero de una manera como muy solitaria. Pero ahora con los Zooms y otros métodos ahora, pues no necesariamente. Entonces, son experimentos, uno no sabe ¿verdad? Lo que va a pasar, pero sí se han mantenido produciendo cosas, ¿no? Son artistas este, y, y eso es parte como de su cotidianidad, el estar, parte el estar necesitados de comunicarse a través de la creación musical. Yo podría Muchas hablar gracias, chicos. de una serie de colegas que pues al ver que también muchos de sus actividades musicales están siendo canceladas por la pandemia y que lamentablemente la industria de la música es una estafa para los músicos, es decir, lo que una productora recibe independiente de regalías por parte de YouTube Music o de Apple Music o de Amazon Music o las grandes empresas transnacionales, es aproximadamente 0.004 centavos de dólar por track. Así es que, aunque alguna de las grabaciones que he hecho precisamente de un danzón de mi amigo Arturo Márquez tiene 140,000 escuchas, pues no me alcanza ni para comprar una hamburguesa. Así es que para músicos que están haciendo sus pininos en la carrera, eso se vuelve sumamente difícil. Pero están dando clases, están aprendiendo, están colaborando, están leyendo en forma crítica, están escribiendo. Y yo creo que ahorita veo con mucho aliento un periodo de reflexión, porque la música, y la música precisamente
como mencionaba al principio Chuco, tiene también no solamente sonidos, sino silencios. Y los silencios son muy importantes y los silencios nos permiten llegar al fenómeno sonoro. Así es que ahora solamente confiamos en que ese silencio sea productivo y que no sea demasiado largo. Muchas gracias, Benjamín. Creo que no hay una nueva pregunta. No sé si quieren cerrar este coloquio tan bello, tan importante para pensarnos también durante la pandemia qué significan las músicas, ¿no? Para este momento tan difícil que estamos atravesando. Aquí aparece una pregunta de Valeria, quizás respondemos esta última y vamos cerrando la sesión. Dice lo siguiente: tomando en cuenta la profunda interculturalidad musical de América Latina, ¿qué consideraciones deberán tomarse al momento de investigar sobre formas de aprendizaje de la música en los países de la región? Benjamín, ¿quieres comenzar? Sí, claro, con mucho gusto. Yo creo que las lecciones que tenemos es siempre esa riqueza en la colaboración y en la hibridez. Y podemos ver que hay una gran cantidad de influencias musicales que van y vienen. Desde textos del siglo XVI, por ejemplo, sabemos que los esclavos negros usaban cajas para hacer música en la plaza del Parián de la Ciudad de México. Y eso de repente se conserva en Perú precisamente. Va Paco de Lucía, escucha a un percusionista peruano que usa el cajón, y ahora el cajón es parte medular de la música flamenca española. Así es que esto es un viaje de ida y vuelta. Yo creo que el mayor homenaje que tenemos a la música afro-latinoamericana la hizo Juan Sebastián Bach en sus variaciones Goldberg. Porque igual que recibimos instrumentos y recibimos conocimientos, también la chacona es una danza que sale de México, de poblaciones afromexicanas, es más de Tampico, según Lope, y llega a Europa, donde obviamente es combatida como siempre por la Inquisición y por la Iglesia, lo cual lo hace muy popular y va a ser la materia prima de obras musicales de Monteverdi y sus contemporáneos, hasta llegar a el mismo Juan Sebastián Bach, que va a usar la chacona como una de sus obras más importantes. Tanto la sonata para violín como las variaciones Goldberg, donde hay una serie de variaciones. Una es muy para la mente, para el contrapunto, otra es muy virtuosa como una tocata para los dedos, y otra es muy para el cuerpo, para bailar. Y este ritmo de chacona lo encontramos hasta en la última sinfonía de Brahms. O sea que no es nada más de ida el viaje, sino es el viaje de ida y vuelta. Igual que la vainilla no es francesa, ni el chocolate es suizo, sino vienen de acá. Así es que el futuro del estudio tiene que, con respeto y generosidad, pensando que la música no es necesariamente un elemento panfletario de nacionalismos trasnochados, sino una conceptualización de la música como un regalo que una vez que la hacemos, que la tocamos, que la bailamos, la estamos regalando al escucha. Ese escucha la aprecia y hace con ella lo que hace cualquier persona con un regalo. Esperemos que lo valore, pero tenemos que hacerlo un estudio serio, de ida y vuelta, no con chauvinismo, sino con esta concepción de la música, expresión de identidad quizás,
pero también un regalo y un gran regalo de los muchos que ha hecho América al mundo. El chocolate, el jitomate, la papa, la patata, la vainilla, el chile. El sabor del chile lo encontramos en todas las cocinas, y pues también el ritmo de la música afro-latinoamericana la podemos encontrar en todos los rincones y todos los puntos de la Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Benjamín. Quedó Sí, solo una pregunta para Chuco. no, no, ajá, está bien. Sí, hay una pregunta para ti, con esa cerraríamos, de Oswaldo Cisneros, que dice: para Ángel Rivera, me gustaría saber si nos puedes hablar más acerca de la melodía, con la misma importancia que el acompañamiento en la música africana. ¿Cómo se construye esa concepción? Y si nos puedes mostrar un ejemplo. Con esta última pregunta cerramos la sesión. Bueno, no tengo acceso al piano ahora, pero sí, la podemos vincularla con la pregunta anterior, ¿verdad? Y es que yo creo que estoy muy de acuerdo con Benjamín de que tenemos mucho que ofrecerle al mundo, precisamente por esa historia que hemos tenido de entrecruces, y de las luchas en esos entrecruces, ¿verdad? Porque no es meramente que nos hemos encontrado, sino que las maneras como hemos tenido que luchar para eso, para que esos entrecruces sean más democráticos, pues tenemos la posibilidad de hacer una música muy heterogénea, ¿no? De hacer muy diversos tipos de música, ¿no? Fíjense, Residente con Calle 13, pues empezó haciendo básicamente reggaetón, ¿no? Pero fue enriqueciendo su música precisamente con música latinoamericana, y ya encontramos una música muy enriquecida, ¿no? Precisamente incorporando muchos otros elementos de América, ¿no? En la salsa y en la música clásica nuestra encontramos también esa manera de enriquecerse con tradiciones muy importantes dentro de la música occidental, con tradiciones muy importantes dentro de esos elementos más democráticos de la música, como la comunicación entre el ritmo, la melodía y la armonía. Pero hay a veces lo que se llaman, como serían en inglés, serían statements, ¿verdad? Una afirmación, donde no solamente está ese elemento de la creación del arte, sino se quiere además afirmar una idea, ¿verdad? Y eso para la última pregunta. Y eso, por ejemplo, uno lo ve con Antonio Carlos Jobim, que fue tremendo compositor brasileño. Él escribe una pieza que le llama Samba sobre solo una nota, ¿verdad? Y obviamente no es verdad que es una sola nota, hay mucho más de una nota, pero él quiere hacer como decirle: miren lo que yo puedo hacer con pura armonía y ritmo, donde la melodía es muy sencilla, ¿no? Todo lo que se puede hacer con una sola nota, ¿no? Y entonces pues todas las elaboraciones armónicas y rítmicas que tiene Samba sobre solo una nota, para demostrar que la música no solo siempre tiene que elaborarse alrededor de la melodía, pero la melodía pues es muy importante siempre en la música, y en ese caso, claro, de Antonio Carlos Jobim, porque él quería hacer una afirmación, pero normalmente nuestras músicas lo que hacen es que dialogan, donde hay melodías hermosas, pero donde no es solamente la melodía hermosa, sino que está dialogando con las armonías y el ritmo. A mí especialmente
Me gustan las combinaciones que hace un músico de salsa, pero que cuando él tiene más oportunidad de hacer una cosa más creativa, que es en el llamado jazz latino, que es Eddie Palmieri. Hay un disco de Eddie Palmieri que se llama Vortex, que yo les recomiendo al que me hizo la pregunta para que vea ahí toda esa riqueza que hay melódica, pero donde la melodía no está dominando, sino está conversando. Y ahí pues termino. Muchas gracias, Chuco. Hermosas respuestas. Me hicieron también pensar mucho en Leopold Senghor de África, cuando él habla en su libro acerca de lo que significa el ritmo como la cosa más sensible y menos material que puede penetrar la espiritualidad del objeto, decía Senghor en ese gran libro que fue El hombre negro, ¿no? Digo, muchas de las cuestiones que van resonando son como ecos mundo, diría Glisson, otro gran poeta y autor también caribeño. Les agradezco de corazón, fue una hermosa charla, conversatorio, aprendimos tanto con Alicia, seguramente que los volvamos a invitar en el próximo ciclo que haremos el próximo año. Alicia, te dejo para nuestro cierre y les agradezco de corazón a Benjamín, a Chuco y a todos los asistentes por haber participado de este encuentro. Bueno, un abrazo para todos. Pues Gracias, sí. Chuco. Sí, yo creo que el diálogo significa melodía, armonía y ritmo, y es la forma en que nos comunicamos, y es la forma que si la ponemos en juego y en todos nuestros actos, podría de alguna manera pues acabar con la violencia y darnos mucho más paz y mucha mayor convivencia. Pues Chuco, muchísimas gracias. Benjamín, con esto cerramos este conversatorio y los queremos invitar el 4 de noviembre, un día después de las elecciones, vamos a tener un cierre hablando sobre lo que fueron estos conversatorios y un poco platicar de esa nueva geoeconomía, geopolítica o ese nuevo paradigma que viene y que va a ser muy importante un día después de las elecciones de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Chuco. Bueno, gracias a ustedes. Muchas Que gracias. estén muy bien, un abrazo muy fuerte. Gracias a todos y a Vania, a José Luis, a Nani por el apoyo técnico y logístico. Y a todo el equipo de Claxo y del POEA. Gracias. Hasta Un luego. abrazo. Hasta